Noviembre ha llegado y con ello nos quedan 2 meses para terminar el 2015. Y antes de que lleguen los pesados estrenos de diciembre, que son Star Wars: El Despertar de la Fuerza y en el ámbito familiar Snoopy, las empresas de cine están lanzando todo lo que no iba a funcionar dentro del periodo de Halloween y también lo que no iba a funcionar dentro del verano cinematográfico, así que podemos encontrar entre curiosidades y otras que lamentablemente van a ser malas. La pregunta es, ¿a cuál de estas dos pertenece esta película? Bien, vamos a darle un vistazo a El último cazador de brujas. La película nos relata la historia de Kurban, el último hombre en una casta de cazadores de brujas que mantiene la población de brujas y hechiceros a raya en las ciudades de Nueva York, pero que tras 800 años como cazador, su inmortalidad termina siendo el epicentro para una ceremonia que te invocará al retorno de la gran bruja reina, y de la cual pondrá en peligro a todo el mundo. Con esta premisa absurda se desarrolla El último cazador de brujas, uno de los productos de Vin Diesel intentando crear una nueva saga, franquicia, o al menos eso es lo que nos hace creer, ya que la película, desde el principio hasta el final, nos deja esa sensación de que está tratando de hacer una nueva franquicia de fantasía oscura gótica o algo parecido, para sacar 3 o 4 secuelas más. Lamentablemente se enfoca tanto en hacernos entender esto, que descuida muchísimo su trama, y este es el problema. Empezando con las actuaciones que se encuentran acartonadas y sin vida, a excepción por uno que otro actor donde realmente parece que le está tratando de dar un poco de vida a su personaje, la cinta carece completamente de muchas emociones. Se siente como un viaje plano de punto A a punto B, en el cual las cosas deberían tomarse con un poco más de ligeridad, pero se toman demasiado en serio al punto de volverlas tan pesadas que ni el mismo espectador tiene interés en tomarlas por el aburrimiento que provocan. Pero vamos a desenvolverlo poco a poco. Empecemos con el primer aspecto de la cinta, la forma en que se desarrolla durante sus 3 actos. El primer acto presenta una premisa que podría funcionar y que tal vez hubiera sido dirigida de otra forma. En vez de enfocarse en una generación clasificación B, por así decirlo, la cinta habría tenido la oportunidad de sobrevivir a algo que se nos prometía y que a final de cuentas termina siendo mucho menos de lo que habían anunciado. La película durante todo su punto se nos presentó como una historia de fantasía gótica urbana, en el cual tendría encanto con este mundo violento como es por ejemplo las cosas de inframundo. Lamentablemente, a la hora de que ves la cinta te das cuenta de que no hay nada de esto. La violencia presentada en la película es risible y bastante caricaturesca. Muchos de los escenarios de la película se sienten reciclados de algunas otras películas e incluso la historia es incoherente. Si bien toda la primera presentación se ve interesante con el árbol de las brujas reflejado por fin en pantalla, y viendo la historia de cómo fue que este personaje terminó maldecido con la inmortalidad y la muerte inicial de la primera gran bruja reina, nos presentan un montón de posibilidades, pero entrando al punto futuro, en el cual vemos a este cuate casi como una especie de hombre de negro que tiene control de las localidades donde están las brujas, va y cobra, va y revisa que no estén haciendo cosas malas, cosas por el estilo, hace que la película pierda mucho de esa fuerza. Realmente sientes que pudo haber sido algo mucho mejor. La idea de las brujas en todas las películas que han salido lamentablemente tiene una visión muy diferente, y en esta película siento que intentaron acumular todas ellas. Argumentalmente la cinta es floja a más no poder. Los primeros 40 minutos son casi insoportables y la mayor parte de la gente o se sale del cine o termina medio durmiéndose. Cuando finalmente empieza la acción, el problema radica en que se enfocan tanto en violencia boba que no encontramos un punto en el cual realmente haga que valga la pena los enfrentamientos que vemos en pantalla. Algunos personajes nunca se exploran y ni siquiera sabemos qué demonios están haciendo ahí o quiénes diablos son. Solo sabemos que están ayudando al malo. ¿Por qué? No sabemos sus funciones, simplemente lo ayudan porque sí, porque pueden. En el apartado del bando de los héroes, por así decirlo, nos encontramos con personajes que son clichés de otras historias. Realmente se nota muchísimo que El último cazador de brujas se enfocó completamente en intentar emular todo lo que hace llamativo a las generaciones actuales de las adaptaciones de libros juveniles al cine. Porque
digamos que la mayoría de sus personajes sientes que están salidos de alguno de estos libros que han tenido mucho éxito últimamente. Personalmente siento que una de las grandes fallas de esta cinta fue haber implementado de tal mala forma el personaje de Elijah Wood, ya que tienes un muy buen actor y lo desperdicias dándole 20 minutos en pantalla, de los cuales 15 de esos 20 minutos son simplemente ponerlo a cuestionar o a preguntar cosas que ya te explicaron un poco, para que en los últimos 5 minutos terminen dando una especie de giro inesperado que se ve venir desde hace kilómetros y que es la forma más estúpida de matar al personaje de un buen actor. Con el personaje de Vin Diesel ocurre lo mismo, sentimos que no evoluciona en ningún momento, y aunque es una persona que ha vivido demasiado tiempo y obviamente tuvo que haber madurado en ese tiempo muchas ideas de las que tenían en los inicios de la cinta, realmente sentimos que él está adaptado demasiado bien, que no tiene siquiera emociones, porque por alguna maldita razón esos 800 años le han quitado el temor, le han quitado la felicidad y pues prácticamente no tiene emociones, lo que nos hace recordar muchísimo al personaje de Pretch de la adaptación al cine de la novela Priest, que realmente no fue muy buena y muchos sabrán por qué. Pero el punto al final de cuentas es que es un héroe que no nos interesa mucho lo que realmente le ocurra, y esto hace que haya un desencanto hacia la película, ya que si no te interesa ni siquiera el héroe o el villano, terminas viendo un ciclo que no va a llegar a ningún lado y que posiblemente solo te cause molestias. En cuanto a la coprotagonista femenina, nos encontramos con un personaje muy cliché en el cual, si bien tiene unas virtudes, se siente también una cosa combinada de varios personajes de otras novelas juveniles. Y esto provoca un gran problema, ya que no puedes conectar con ella porque sientes que es una copia de la copia de la copia. La cinta se puede decir que es un híbrido total combinando las historias de las cintas Hermosas Criaturas, Cazadores de Sombras y posiblemente algo de Yo Frankenstein. Y lo que sale es el resultado. Una película que simplemente no interesa y que a la hora en que va desarrollándose sientes que vas perdiendo más el interés que llamándote la atención, a pesar de que tratan de que todo se tome de una manera muy seria. Debo admitirlo, algunos efectos especiales se ven bastante bien y puede que sean muy entretenidos para algunas personas que no exijan mucho, pero a final de cuentas muchas de estas escenas de efectos especiales sientes que los has sentido en alguna otra película, ya sea Maze Runner, ya sea Divergente, ya sea Cazadores de Sombras, sientes que en algún momento ya lo has visto. Lo mismo ocurre con el desenlace de la cinta, es un caos total, el tercer acto parece meramente improvisado y puede que ni siquiera tenga coherencia en algunos momentos. Gente observadora se va a dar cuenta de que hay alrededor de 72 errores en ese final. En el apartado musical, la cinta no tiene salvación. En serio, por más que uno busca una melodía memorable dentro de esta cinta, o al menos una canción genérica, no nos encontramos con nada. Es uno de los soundtracks y bandas sonoras más aburridos que he visto en lo que llevamos del año. Y eso que está en la banda sonora de It Follows. Algunos efectos de maquillaje se ven muy risibles en puntos en los que no sabes de realmente para qué los pusieron. Hay personajes que nunca cuajan con la historia y que sinceramente creo que nos hubieran ahorrado un tiempo de aburrición quitándolos del metraje original. Los villanos se sienten muy acartonados, realmente nunca sientes esa amenaza de peligro. Y la bruja reina termina siendo muy graciosa hasta ciertos puntos, porque sientes que es un plagio de una combinación de brujas que ya vimos en Hansel y Gretel Cazadores de Brujas, pero pónganle el carácter de alguna de las brujas Sanderson de Abracadabra. Y así tienes un villano que debe ser serio, que realmente tiene que infundirte miedo y es cómico hasta cierto punto. Hasta cierta forma siento que la película tiene el mismo problema que han tenido cintas como Jason X, donde tratan de ponerte una amenaza latente y lo único que hacen es hacer comedia con esto, porque realmente hay gente que se ríe de esto. Yo por dentro me estuve riendo. Y ya cuando terminamos la cinta, lo único que se puede decir es que desde el principio te da a entender que quieren hacer una franquicia de juvenil de otras 4 o 5 películas, pero no cuaja. Realmente espero que nadie le dé el visto bueno a esta cinta para hacer una secuela. Yo le doy al último Cazador de Brujas un 3. Podría darle menos, pero debo admitir que algunas escenas se ven muy bien, algunos efectos especiales lucen interesantes y todo lo que es el primer vistazo a la cinta, los primeros 10 minutos,
al menos se sienten interesantes conociendo el pasado del personaje de Vin Diesel y de cómo existía antes el árbol de las brujas. La película va cayendo poco a poco hasta que ya no tiene salvación, y luego de forma ridícula trata de hacer un giro inesperado para salvarse. Y a su vez intenta recuperar tu atención, pero lamentablemente nunca ocurre. Es una película mala, pero debo afrontar que hay peores películas en este año que esta cinta. Aún así, no merece la pena que le den su dinero. Si son gente que le gusta el cine barato y que posiblemente no te exigen mucho, vayan a ver la película o réntenla cuando salga finalmente en formato casero. Yo la verdad esperaba hacer una película entretenida, pero terminó siendo otra Joe Frankenstein. Ni siquiera como gusto culposo puede funcionar. Pero al final de cuentas, ustedes tienen la última palabra. Yo soy Shady Knight, nos vemos para la próxima para hablar de 007 Spectro.